Muy buenos días. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Tiziano por la invitación de participar en Oftalmo Córdoba. El siguiente tema es retratamientos después de una corrección con láser excimer. La tasa de retratamientos ha sido reportada de un 3,8 a un 30%, generalmente en pacientes con miopía e hipermetropía alta. La refracción se puede estabilizar los primeros 3 a 6 meses después del LASIK y la regresión puede ocurrir en este mismo periodo de tiempo. ¿En qué caso se puede realizar un retratamiento? Si tenemos un error residual o una regresión mayor o igual a 0,50, pero la principal indicación es un paciente que no tenga una buena agudeza visual y no tenga una satisfacción después de la cirugía refractiva. Las innovaciones en la tecnología del láser, los ajustes en los nomogramas y el aumento en la experiencia del cirujano ha mejorado los resultados visuales y refractivos. Sin embargo, también existen causas en las cuales puede haber un error residual temprano, como la hipercorrección o la hipocorrección, un astigmatismo residual o inducido, la regresión, la refracción que no se coloque de una manera adecuada en el equipo, la curva de aprendizaje y ablaciones descentradas. Dentro de otros factores asociados que han sido reportados en la literatura son pacientes a mayor edad, al igual que defectos refractivos preoperatorios altos y un astigmatismo preoperatorio alto. El doctor Randomon en su estudio reportó una tasa de retratamiento de 6,3%, sin embargo, él no observó ninguna influencia ni en la edad, sexo ni características corneales. Sin embargo, se observó que pacientes con hipermetropía, al igual que con astigmatismo mayor o igual a una dioptría, tenían mayor riesgo de requerir un retratamiento en el futuro. Dentro de las indicaciones, primero que todo es conversar bien con el paciente para ver si tiene expectativas reales, determinar si hay una estabilidad refractiva, ver si el déficit visual es corregible, determinar si hay un lecho estromal residual suficiente para realizar el retratamiento y que no haya ninguna contraindicación sistémica ni ocular. Si tenemos un paciente con un defecto residual post-excimer, con una estabilidad refractiva de por lo mínimo 3 meses, con una topografía dentro de los límites normales post-excimer, sin signos de ectasia ni miopía lenticular, y vemos que tiene un flap en buenas condiciones y es un flap sano, se podría realizar un OCT para poder determinar si hay suficiente lecho estromal residual para poder hacer un retoque y en este caso poder levantar el flap o hacer otras técnicas como el side cut. Por otro lado, si vemos pacientes con flaps irregulares o descentrados o pacientes que hayan tenido ablación de superficie, en este caso se podría pensar en hacer una ablación de superficie como retoque. Este algoritmo multiopcional que nos da el doctor Agarwal es una guía para poder determinar a qué paciente se le puede realizar un retratamiento y qué técnica usar. Si tenemos un paciente post-LASIK con un lecho estromal residual menor de 250 micras, en estos casos no se debe realizar ningún retratamiento. Si tenemos un lecho estromal residual mayor de 250 micras y el estimado del lecho estromal residual post-retratamiento es entre 250 y 275 micras, se podría pensar en hacer una ablación de superficie. Si este estimado del lecho estromal residual post-retratamiento es mayor de 275 micras, se podría pensar en levantar el flap. Entonces, es importante tener en cuenta que el lecho estromal residual menor de 250 micras no es recomendado para realizar un retoque. Inclusive otros cirujanos prefieren una cifra un poco más conservadora y no recomiendan realizar un retratamiento cuando son lechos estromales residuales menor de 300 micras. Dentro de la evaluación del paciente es importante determinar la refracción, ver la estabilidad refractiva de por lo mínimo 3 meses. Si tenemos información previa es de gran utilidad. Realizar una topografía, tomografía corneal y un examen oftalmológico. Dentro de las opciones existen varias y voy a mencionar cada una. Está el flap recut, que consiste en hacer un nuevo flap. Se da en casos, como se observa aquí, de un flap incompleto. Se recomienda hacer un flap de mayor diámetro y de mayor profundidad. Y es importante determinar la profundidad adecuada para evitar que quede el nuevo flap al mismo nivel del flap primario.
Otras indicaciones aparte del flap incompleto son los buttonholes y las burbujas de gas vertical. Una de las técnicas más realizadas es el levantamiento del flap y se ha reportado como complicación el crecimiento epitelial hasta en un 23%. Y esto puede ser más común cuando se realiza una disección con instrumentos ROMOS que pueden aumentar la migración de las células epiteliales en la interfase. El Dr. Wilson y Santiago han descrito la técnica flaporexis. Recomiendan marcar del lado opuesto a la bisagra, realizar una paquimetría ultrasónica y posteriormente con un Sinskey hook del lado opuesto a la bisagra, deprimir en el borde del flap y en el momento que se ingresa a la interfase, hacer una disección aproximadamente de 1 o 2 milímetros y después con un forceps agarrar el borde que se levantó y levantar todo el flap con mucho cuidado. Y continuar con el procedimiento como ya se conoce. Entonces, ¿qué no se debe realizar para evitar la migración epitelial? No se recomienda levantar todo el borde del flap, no se recomienda raspar el epitelio para poder ingresar a la interfase y tampoco doblar el flap sobre sí mismo, ya que todo esto puede aumentar el riesgo de células epiteliales en la interfase. El láser femtosegundo tiene mayor ventaja que el microquerátomo, disminuye las complicaciones relacionadas con el flap, es más preciso en el diámetro y en el grosor del flap, tiene mayor estabilidad y disminuye el crecimiento epitelial, al igual que son flaps con mayor adhesión. En este estudio de FemtoLASIK de 1.298 ojos, se compararon en dos grupos de cuáles se pudo levantar el flap y en cuáles no se pudo levantar el flap, y se observó que lo único que fue estadísticamente significativo fue el tiempo del retratamiento. El tiempo desde la primera cirugía hasta el retratamiento, y la media fue 7.3 meses. Entonces, flaps realizados con femtosegundo que haya transcurrido más de un año después del LASIK son más difíciles de levantar, a diferencia que flaps realizados con microquerátomo se ha reportado que inclusive después de 10 años se puede levantar con mayor facilidad. El side cut only es otra técnica que consiste en crear un nuevo corte con femtosegundo dentro del flap original con una profundidad mayor, aproximadamente un 10% más profundo, y el objetivo es crear una configuración de herida con el láser femtosegundo para disminuir el trauma mecánico del epitelio y prevenir la migración de las células epiteliales. Se han comparado en diferentes estudios el side cut con el levantamiento del flap, en flaps realizados con microquerátomo o con el láser femtosegundo, y se concluyó que los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar crecimiento epitelial después de realizar un retratamiento de LASIK aumenta casi 6 veces más en los que se levanta el flap versus el side cut, y también aumenta en los flaps que han sido realizados inicialmente con microquerátomo hasta 10 veces más. García y González describieron la técnica del mini flap, en donde crean un flap más pequeño dentro del flap original. Generalmente son en flaps gruesos y es cuando no hay suficiente lecho estromal residual para poder levantar el flap y realizar un retoque. Entonces, en estos casos, el retratamiento se hace sobre el estroma posterior del flap original. Y para finalizar, está la ablación de superficie o PRK. Las indicaciones son cuando hay lechos estromales que no sean suficientes para realizar un retratamiento o en los casos que el flap no pudo ser levantado. Dentro de las complicaciones está la formación del haze. Para eso se recomienda utilizar mitomicina C al 0.02% y también se puede realizar PRK después de haber realizado una PRK primaria. Como conclusión, primero que todo, es determinar una estabilidad refractiva por lo mínimo 3 meses, determinar si hay suficiente lecho estromal residual para realizar un retratamiento. Las técnicas más realizadas es el levantamiento del flap y PRK, y es importante tratar de disminuir las complicaciones relacionadas con estas técnicas, como el crecimiento epitelial al momento de levantar el flap, utilizando una técnica adecuada, o PRK,
utilizar mitomicina C para disminuir el riesgo de Hayes. Muchas gracias por su atención.